Hoy hubo un momento en el que sentí que ya no podía más. No fue un grito, fue un suspiro largo. Ese instante en el que el cuerpo sigue, pero el alma se queda atrás. Tal vez hoy te pasa algo parecido. Tal vez estás cansado de ser fuerte, de aguantar, de decir que todo está bien cuando por dentro algo pide pausa. He aprendido que llegar a ese punto no significa rendirse, significa que algo dentro de ti necesita ser escuchado. Como decía una frase que una vez me salvó, no estás cansado de vivir, estás cansado de vivir así. Este no es un mensaje para empujarte, ni para exigirte más. Es para sentarnos un momento contigo, para respirar juntos, para recordarte que incluso cuando no puedes más, seguir aquí ya es un acto de valentía. Si hoy estás al límite, escucha esto con calma, no para arreglarte, sino para acompañarte. Capítulo 1. Cuando el cansancio ya no es solo del cuerpo. Hubo un punto en el que dejé de saber qué tan cansado estaba. Dormía, descansaba un poco y aún así despertaba igual. Al principio pensé que era físico, que solo necesitaba parar un par de días. Pero no era eso. Con el tiempo entendí que no era el cuerpo el que estaba agotado. Era yo. Era ese cansancio que no se quita durmiendo. El cansancio de sostener expectativas, de cumplir con todo, de ser fuerte incluso cuando por dentro ya no podía. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo funcionando en automático, haciendo lo que tenía que hacer, diciendo que sí, avanzando sin preguntarme cómo estaba. Y cuando el silencio llegaba, el cansancio se hacía más evidente. Durante mucho tiempo, me repetí que tenía que aguantar un poco más, que no era para tanto, que ya pasaría. Pero lo que no se escucha se acumula. Y un día, el cuerpo sigue, pero el ánimo ya no. Aceptar que estaba cansado de verdad fue el primer alivio. No porque todo mejorara, sino porque dejé de negarlo. Reconocer mi límite no me hizo débil, me hizo honesto conmigo. Capítulo 2. Cuando ni siquiera sé explicar lo que me pasa. Lo más difícil de esos días fue no saber decir qué me dolía. No había una razón clara, no era un problema puntual que pudiera señalar. Simplemente me sentía mal y no sabía cómo explicarlo. Muchas veces pensé que no tenía derecho a sentirme así, que otros estaban peor, que yo debería estar agradecido. Y sin darme cuenta, empecé a juzgarme por sentir. Pero la verdad es que el dolor no siempre llega con un nombre. A veces no es una gran caída, sino la suma de muchas pequeñas cosas. Lo que callé, lo que aguanté, lo que postergué por no incomodar. Hubo un momento en el que dejé de buscar explicaciones perfectas y me permití decir, esto me está doliendo aunque no sepa por qué. Y solo decirlo, aunque fuera en silencio, alivió un poco el peso. Ese día entendí que no necesito tener todo claro para escucharme. A veces basta con dejar de ignorarme. Y desde ahí, empezar a respirar distinto. Capítulo 3. La frase que me sostuvo cuando ya no podía. Hubo un día en el que alguien me dijo algo que se me quedó clavado. No fue un consejo largo ni una charla profunda. Fue una frase sencilla. No tienes que poder con todo hoy. No contesté nada, pero por dentro algo se aflojó. Yo siempre había creído que rendirme era dejar de intentarlo, que parar era fallar, pero ese día entendí otra cosa. Entendí que también puedo cuidarme, que descansar no significa abandonar mi vida, sino dejar de lastimarme en el intento. Recordé una frase que leí alguna vez y que ese día cobró sentido.
Cuando estás agotado, no necesitas más fuerza, necesitas más compasión. Y me di cuenta de que llevaba mucho tiempo empujándome, cuando lo único que necesitaba era sostenerme. Ese día no resolví nada grande, no tomé decisiones importantes. Simplemente me permití no exigir más. Cancelé lo que pude. Me senté en silencio. Respiré sin sentir culpa por hacerlo. Y entendí algo simple pero profundo. A veces no necesito respuestas nuevas, solo necesito darme permiso. Permiso para no poder, permiso para sentir, permiso para ser humano. Capítulo 4. La historia que me ayudó a dejar de forzarme. Una vez escuché una historia que me reflejó más de lo que esperaba. Hablaba de alguien que, al ver que su auto no avanzaba, seguía acelerando con más fuerza. El ruido aumentaba, el esfuerzo también, pero nada se movía. Hasta que alguien le dijo: "No aceleres más, revisa si estás en neutral". Esa historia me dolió porque era yo, forzándome a avanzar cuando algo dentro de mí no estaba listo, confundiendo esfuerzo con progreso, creyendo que si empujaba un poco más, todo se acomodaría. Había días en los que me levantaba decidido a poder con todo y terminaba más cansado que antes. No porque me faltara voluntad, sino porque estaba intentando avanzar desde el agotamiento, no desde la claridad. Acepto que no es el momento de correr. Acepto que no es tiempo de exigirme más. Acepto que ahora mismo necesito ajustar, no acelerar. Desde entonces dejé de preguntarme por qué no avanzo y empecé a preguntarme qué necesito hoy. Y esa pregunta, dicha con honestidad, empezó a cambiar la forma en la que me trato. Capítulo 5. Dejar de exigirme respuestas inmediatas. Hubo un momento en el que me cansé de buscar respuestas. Quería entender por qué me sentía así, en qué había fallado, qué tenía que cambiar para volver a estar bien. Y mientras más pensaba, más ruido había dentro de mí. Me di cuenta de que me estaba tratando como un problema que debía resolverse rápido, como si sentirme mal fuera un error que necesitaba una solución inmediata, y esa prisa solo me agotaba más. Empecé a aceptar que no todo tiene una explicación clara al momento, que hay emociones que no llegan con instrucciones, que a veces lo único honesto es decir: "No sé qué me pasa, pero me duele". Recuerdo una frase que escuché alguna vez y que hoy repito como un recordatorio: no todo lo que se rompe necesita arreglarse de inmediato. Algunas cosas solo necesitan descanso. Y eso cambió la forma en la que me hablaba. Dejar de exigirme respuestas no fue rendirme, fue confiar en que la claridad también llega con el tiempo, que puedo seguir respirando, incluso sin entenderlo todo. Capítulo 6. Quedarme conmigo cuando quiero huir. Hubo días en los que mi impulso fue escapar, distraerme, llenarme de ruido, evitar estar a solas conmigo. Porque cuando me detenía, todo se sentía más pesado. Pero un día, en lugar de huir, me quedé. No porque fuera valiente, sino porque ya estaba cansado de correr. Me senté conmigo, con mis pensamientos, con mi incomodidad. Y no fue bonito, pero fue real. Descubrí que lo que más dolía no era el cansancio, sino sentir que me había abandonado, que llevaba tiempo sin escucharme, sin preguntarme cómo estaba de verdad.
Quedarme conmigo no arregló mi vida, pero me devolvió algo importante: presencia. Dejé de ser mi propio enemigo. Empecé a tratarme con un poco más de cuidado, aunque no supiera cómo sanar todavía. A veces no necesito escapar para sentir alivio. A veces necesito quedarme, incluso cuando duele, porque quedarme también es una forma de empezar a cuidarme. Capítulo 7. Aprender a ir más despacio sin sentir culpa. Durante mucho tiempo pensé que avanzar significaba no detenerme, que si paraba, algo iba a perder. Pero llegó un punto en el que seguir al mismo ritmo ya no era una opción. Empecé a ir más despacio no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Al principio me sentí culpable, como si estuviera fallando, como si no estuviera haciendo lo suficiente. Pero mi cuerpo y mi mente pedían otra cosa. Acepté que ir lento no es lo mismo que rendirse, que pausar no es retroceder, que mi valor no depende de qué tan rápido me levanto, sino de qué tan honesto soy conmigo. Aprendí a escuchar mis límites sin pelear con ellos, a decir no cuando algo me sobrepasaba, a descansar sin justificarme. Y aunque al principio fue incómodo, algo empezó a acomodarse. Ir más despacio me enseñó que no llego tarde a mi vida. Estoy llegando con más conciencia, y eso, hoy, se siente suficiente. Capítulo 8. La esperanza que no hace ruido. Yo pensaba que la esperanza se sentía fuerte, clara, evidente, algo que llega y te levanta de golpe. Pero en este proceso descubrí que no siempre es así. La esperanza que me sostuvo fue silenciosa. No gritó, no prometió nada grande. Apareció en gestos pequeños, en una mañana un poco más ligera, en una respiración profunda que llegó sin avisar. Hubo días en los que no me sentí bien, pero tampoco tan mal como antes, y entendí que eso también es avanzar, que no todo cambio es dramático. Algunos son tan sutiles que solo los notas cuando miras atrás. Me repetí muchas veces una frase simple: por hoy es suficiente. No para conformarme, sino para quedarme presente, para no exigirle al mañana lo que hoy no puedo dar. La esperanza no me devolvió todo de inmediato, pero me sostuvo. Y a veces, eso es exactamente lo que necesito para seguir. Capítulo 9. Darme permiso de no estar bien. Hubo un momento en el que entendí que gran parte de mi cansancio venía de fingir, de decir estoy bien cuando no lo estaba, de intentar sostener una versión de mí que ya no coincidía con lo que sentía. Dar permiso de no estar bien fue incómodo. Sentí miedo de decepcionar, de preocupar a otros, de parecer débil, pero también sentí alivio, porque por primera vez dejé de actuar. No estar bien no significó caerme por completo, significó ser honesto, decir que hoy no puedo con todo, que hoy necesito menos ruido, menos exigencias, menos explicaciones. Recordé una frase que me acompaña desde entonces: no todo día tiene que ser bueno para que siga siendo valioso. Y eso cambió mi forma de mirarme. Al darme permiso de no estar bien, dejé de pelear con mi estado. Y cuando dejé de pelear, algo dentro de mí se calmó. No porque todo se resolviera, sino porque ya no me estaba negando. Si hoy no puedes más, no estás solo. Al mirar todo este camino, entiendo que no se trató de volver a ser fuerte, sino de dejar de ser duro conmigo, de aceptar el cansancio, escuchar el dolor, ir más despacio,
quedarme cuando quería huir y darme permiso de no estar bien. No sané de golpe, no encontré respuestas claras, pero aprendí a no abandonarme. Aprendí que incluso roto, incluso cansado, incluso confundido, sigo siendo valioso. Que seguir respirando, aquí y ahora, ya es un acto de valentía. Si hoy no puedes más, no significa que hayas fallado. Tal vez significa que has llegado al punto donde ya no puedes seguir igual, y eso también es un comienzo. Uno más honesto, más real, más humano. Este mensaje no es para empujarte a levantarte de inmediato, es para acompañarte, para recordarte que no tienes que hacerlo solo, ni perfecto, ni rápido. Si este espacio te ayudó a sentirte menos solo, suscríbete a Renace Contigo. Aquí caminamos juntos, paso a paso, sin máscaras y sin prisa. Quédate, respira y recuerda, incluso cuando no puedes más, todavía hay camino y no tienes que recorrerlo solo.